Ya van a ser 1 año y casi 2 meses que estoy congregando en este lugar. Desde el año pasado, que fui al encuentro en diciembre, llegué por el amor y la misericordia del Señor, me trajo a este lugar. Yo vengo de San Salvador de Jujuy, mi provincia, mi casa, mi familia, mis hijos, todos están en aquel lugar. Pero soy descendiente de Bolivia, ¿sí? Por ese me alegro, me gozo por ese bello país que es Bolivia. Siempre siento, por motivos que me he criado sin padre, sin madre, tuve que emigrar a Argentina, muy pequeña, ¿sí? Como habrá muchas historias, ¿no? Muchas vidas también que les pasó capaz lo mejor, hace algo parecido. Y siento siempre, de los 9 años que emigré a la Argentina, sin tutor, sin mamá, sin papá, pero yo sé que estaba alguien siempre conmigo, que es el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? A esa edad, una corta edad, ¿no? Diríamos que no tenía en mi mente planeado nada. Solo me vine con un hermano, me trajeron de niñera. A partir de ese momento tuve que vivir siempre ayudando, obedeciendo, y estuve 2 años con ellos. Toda mi vida fue un calvario, hermanos. No es que fue todo color rosa. Yo siempre digo, desde el día que nací, es una lucha tremenda en mi vida, hermanos. ¿Sí? Al no tener padre y madre, tú no tienes consejos, no tienes apoyo, no tienes orientación de que qué vas a hacer. Solamente yo me acuerdo de mi madre. Poco me recuerdo de mi padre. Mi padre se separó de mi mamá cuando yo tenía 7 años. Poco me recuerdo. Era como que nunca ellos estaban con nosotros. Nosotros éramos 8 hermanos y ellos siempre estaban, no sé a dónde, trabajando seguro, no sé cómo es. Muchos entienden los campos allá como son. Algunos tienen hacienda, tienen estancias, no sé, pero yo poco me recuerdo de que yo me acostaba o dormía con ellos, poco. Yo solamente me recuerdo de 3 de mis hermanas pequeñas que siempre estábamos juntos, ¿sí? Siempre solos en la casa. Yo era la mayorcita y yo tenía que cocinar, verlos por ellos. Y en ese lapso de ese tiempo tan corto que no me recuerdo mucho la figura de mi padre, se separaron ellos. Se separaron y al separarse mi mamá tuvo que quedar con 7 hijos, todos pequeños, y tenía que trabajar. Ustedes muchos saben cómo son los campos, los trabajos de allá. Si tú no tienes animalitos o tú no siembras, no hay vida, ¿sí? Yo soy, más o menos mis papás son de acá cerca nomás de Villazón de la Frontera, un lugar que se llama Cuartos, a 12 kilómetros de Villazón. Ellos vivían ahí. Toda mi familia de ese lugar somos. Y bueno, yo nacida también en Bolivia, ¿no? Pero no es que yo quise negar mi nación. Dios lo ha hecho todo, porque yo no tenía eso planeado, nada. Y había en el 72 que todos los extranjeros que podían nacionalizarse, podían. Y yo era chica, bueno, joven, tampoco no tenía mucha edad, digamos, sería 13 años. Y con mi hermano decidimos, el Señor nos guió, ¿sí? Así obtuve la nacionalidad argentina. Pero siempre en mi sentir está mi madre patria, que es Bolivia, y los bendigo, hermanos, ¿sí? Y el Señor me trajo a este lugar. Y estoy muy contenta, muy alegre de que el Señor me haya puesto en este lugar. Bueno,
Hace 2 años que estoy con mi hija acá en Capital. Ella trabaja en gendarmería, es enfermera, recibida de la Armada, ¿sí? Estoy acompañando a mi hija, se casó y tuvo un bebé y no había quien se lo cuide. Bueno, tuve que venir a acompañarle, a ayudarle y por eso estoy en este lugar. Yo, en todo mi lapso de mi vida, siempre yo digo que el Señor estaba, porque a los 12 años alguien me hizo conocer la palabra. Me llevaba una vecina, me llevaba a su congregación. Ahí yo entendía lo que es de Dios, pero lo malo que es que no he sabido prestar mucha atención, ¿sí? Con el correr de quizás en la adolescencia, no sé, pero yo no me daba cuenta, no tomé firmeza en eso, en lo que es Dios, en lo que es búsqueda de Dios, firmeza, no. Y bueno, en ese correr de ese lapso de mi juventud, como todo adolescente, llega el tiempo de enamorarte. Y bueno, conocí a un muchacho, sin orientación de nadie, por supuesto. Me equivoqué, hermanos, ¿sí? Tuve mi pequeña y le dije al muchacho con quien yo estaba que estaba embarazada y él me dijo, bueno, te arreglas sola, porque yo estoy en otra, porque tengo mi esposa. Eso más todavía. Así que, ¿qué voy a hacer, hermanos? No podía, ya estaba ya manchada, como dice, ya estaba con un hijo y tuve que remar. A partir de ese momento, siempre trabajando y así en corto tiempo conocí en un lugar que yo trabajaba, conocí a otra persona que él era un señor que tenía su restaurante y yo trabajaba en ese restaurante. Y con mi hija, y dije, este señor me dijo, ¿qué vas a hacer? Dice, no tienes familia, estás sola. Me pidió que me juntara con él. Pero esta persona no era malo, era bueno. Siempre pensaba lo bueno para mí. Pero lo malo que era mayor. Tenía 50 años y yo tenía 16 años. Y hermanos, muchas veces las equivocaciones son feas de niñez, porque no sabemos realmente medirnos, no sabemos, quizás no entendemos, no sabemos sujetarnos y bueno, ¿qué va a hacer? Yo ya estaba, como dice, manchada con un hijo y tuve que aceptar la propuesta de este señor, ¿sí? Tenía 50 años y me dijo, aparte de mi hija, tuve 2 hijos más con él y después una vez me dijo, te tenés que casar conmigo. Y yo le digo, yo no quiero casarme. Cásese usted con quien quiera, pero yo no me quiero casar. No quiero. No era malo, era bueno. Nunca me golpeaba ni me retaba. Tuve que animarme, hermanos, a vivir con él porque digo, si me busco otro joven como yo, quizá, visto que la vida de jóvenes, algunos muchas veces los varones no toman seriedad ni responsabilidad, están como perdidos también. Entonces yo no quería, porque yo veía la vida de mi hermana, cómo le maltrataba a su esposo, era alcohólico, le golpeaba, llegaba a las 12 de la noche, lo sacaba con los hijos y todo a la calle. Yo veía todas esas cosas, hermano, y entonces yo decía, no quiero yo juntarme con un joven para que me engañe, quizás para que me golpee, para que me haga de lo que él quiere. No quería, entonces por eso que acepté de casarme con este señor, aunque no era de corazón casarme, pero él me dijo, piénsalo,
piensa vos, porque capaz que en algún día yo no voy a estar. ¿Qué va a ser de tu vida? Y tenemos 3 chicos, ¿sí? Y bueno, así pensaba y me dijo, después él llegó a jubilarse. Y me dijo, para que se beneficien los chicos y vos también. Ahora piénsalo, si tú quieres, acepta. Y si tú no quieres, no acepta. Bueno, yo no lo tenía como mi esposo, yo le tenía como mi papá. Le decía, bueno, sí. Yo le decía, usted, sí. Yo cumplía el rol de una esposa, porque la esposa tiene que hacer lavar, cocinar, limpiar. Yo no le daba motivos a él para que me reten, ni me golpeen, ni me reprochen, nada. Él trabajaba, yo también trabajaba. Él me ayudaba con los chicos y todo bien, hermanos, hasta ese momento. Tuve 3 hijos y todos ya... vivió 8 años nomás conmigo. Después le agarró una enfermedad y falleció, ¿sí? Y a partir de ese momento, yo con 3 chicos tenía que trabajar. Sí, él me dejó una pensión, gracias al Señor, me dejó una casa, gracias al Señor, y dejó el beneficio para los chicos, para que no sufrieran ellos. Bien, yo digo que todo lo hizo Dios, ¿sí? Yo digo que todo lo hizo Dios, porque Dios sabía y conocía de mis necesidades, de mi vida, y yo solo vivía con un resentimiento en mi corazón, siempre un resentimiento muy profundo. En mi corazón, yo después que él falleció, me pasó muchas cosas feas. Y yo, todas las veces que me sentía que estaba haciendo mal delante de los ojos de Dios, decía, Señor, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vine a este mundo? Yo nunca hubiese querido existir, no quiero saber nada de este mundo. Señor, ¿por qué si tú sabías que yo iba a hacer todas estas cosas malas, por qué no me quitaste la vida? Ya no siento nada, no encuentro sentido a la vida. Siempre había un vacío en mi corazón, que quería que alguien me ame, quería que alguien me acompañe, quería que alguien me diga, yo te ayudo, yo estoy aquí, pero un ser humano no había. Entonces era tan grande el dolor que yo tenía. Me equivoqué por segunda vez. Conocía a muchachos así. Era para embarazarme y quedar con hijos, embarazarme y quedar con hijos. Me sentía tan indigna delante del Señor, tan sucia, porque no tenía mi vida ordenada delante del Señor. He tenido 9 hijos, hermanos. Una de ellas falleció hace 2 años, que salió con una enfermedad congénita. 28 años sufrí con ella. Un calvario en mi vida, hermanos. Tenía que ser padre y madre en mi casa. Tenía que trabajar y venir a hacer las cosas de la casa. Trabajar de acá para allá, corriendo. Siempre mi trabajo era de limpieza, de lavar y planchar para la gente. Porque cuando mi marido falleció, ellos lo detienen. Es como que tenés que hacer trámites para que te salga la pensión. Y eso me duró 8 meses. En esos 8 meses yo, ¿a quién iba a pedir, hermanos? Ahí no estaba mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni nadie. Tenía que yo ver, hermanos. Yo tenía que ver por los chicos, tenía que ver por los alimentos. Entonces salía a trabajar, yo los dejaba encerrando, les dejaba su comida. Gracias, manita.
les dejaba su comidita, los dejaba todo ahí, le decía, iba, hacía 2 horas en un lado, 2 horas en otro lado, y así volvía corriendo a verlos, que estén bien y que no salgan a la calle, y volvía otra vez a cumplir mis trabajos. Pero yo doy gracias al Señor, porque el Señor siempre me ha sostenido, siempre me ha sostenido, el Señor siempre me ha dado la sabiduría y la inteligencia, cómo se llevar adelante aún siendo mamá sola, hermanos. Nunca pensé de abandonar a mis hijos, nunca los boté a la basura. Yo los saqué adelante, hermanos, pero me hacía pedazos, hermanos, porque el Señor nos da las fuerzas, no son fuerzas humanas. No sentía cansancio, hermanos. Así saqué adelante a mis hijos, no los abandoné, pero me sentía mal delante del Señor. Así en el 2000, en el año 1982, recién empecé a tomar en serio lo que son los caminos del Señor. Me acerqué por mis motivos, por mis situaciones, por mis niños, me acerqué a la casa del Señor, con mis pequeños, todos así. Ahí tengo 2 de mis hijos que están en el camino del Señor firmes, desde el día que ellos han empezado a entender y a caminar, están firmes, nunca se apartaron. Ya tienen... Uno tiene 40, el otro tiene 35, un varón y una nena, los que han tomado firmeza en el camino del Señor. También, hermanos, yo les animo en esta hora, en este momento, mamás, usted si puede, no se olvide de guiar a sus niños desde pequeñitos en el camino del Señor. Porque así dice su palabra, si tú instruyes al niño por el camino del Señor, ellos un día no se van si es que se van, pero el Señor les va a traer, hermanos. Así mi hija, siempre ella les agarraba a todos sus hermanitos, a los 9, a las escuelitas, a las escuelitas, a las escuelitas. Era su trabajo, era su compromiso, ella de llevar a sus hermanos y yo de trabajar. Yo les digo, hermanos, mis hijos han crecido en el conocimiento de la palabra, en las escuelitas. Pero pasa que hay un tiempo, hermanos, que llega, ellos se apartan. Ahora estoy yo luchando y estoy perseverando en el camino del Señor porque mis hijos se fueron. Pero dice la palabra, que tú no te preocupes, el Señor volverá. Así que así, hermanos y hermanas, nada de lo que hacemos en este mundo en el Señor está de vano. Todo un día se va a concretar. Así en mi vida, hermanos, tuve que luchar con mis hijos, con esta hija que hace 28 años vivía enferma, tenía problemas de los bronquios. Siempre se resfriaba, siempre le agarraba la neumonía y así tuvo que partir. Pero siempre estaba con ella, capaz momentos sí, momentos no, porque tenía que ir a trabajar, por las cuales también me sentía muy culpable. Cuando murió me sentía muy culpable, me condenaba yo sola, decía por mi culpa ella murió, porque había momentos que yo le dejaba y me iba a trabajar, cuando venía a veces ella estaba muy mal. Pero bueno, las cosas pasan, no, nada pasa porque tiene que pasar, hermanos, ¿sí? Mi testimonio es mucho. Quiero enfocarme en que nosotras las mujeres, muchas veces, damos libertad a nuestro cuerpo, ¿sí? No tenemos un esposo, no tenemos quien nos controle y a veces es la necesidad de la carne, ¿sí? Cuando dice que si Dios no está obrando en tu vida, si Dios no toma control de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de tus emociones, tus sentimientos,
somos fácil presa para el enemigo, porque el enemigo busca eso. Busca tu debilidad y te lleva y te lleva a cometer pecado. Porque no nos olvidemos, hermanos, que si yo no vivía con un varón casado como Dios dice, yo estaba en pecado. Pero yo nunca me daba cuenta. Para mí era como que había un sentir en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser que me quería enamorar en todo tiempo. Me enamoraba de uno y ese uno me dejaba. Me enamoraba del otro y ese me dejaba. Y no me gustaba porque siempre veía sus engaños. Pero ¿qué pasaba? No solamente era enamorarme, sino que también era que yo me entregaba fácilmente. Y por eso obtuve tantos hijos. Y hermanas, hermanos, no es bueno vivir en eso, en la libertad del cuerpo. Si tú no te sujetas al Señor, si tú no tienes temor de Dios, porque es un proceso, es un tiempo en entender, el saber, el aprender por qué estás en este mundo, para qué estás en este mundo, de qué tenés que tener cuidado, de tu vida, de tu cuerpo. ¿Qué es lo que yo ahora recién estoy entendiendo, hermanos? Porque dice que todo el tiempo de nuestras vidas siempre vamos a aprender. Si no aprendemos por las buenas, vamos a aprender a los golpes, ¿sí? ¿Cuántos golpes el Señor tuvo que permitir que pasen en mi vida para entender realmente qué es cuidar el cuerpo? Yo no sabía que este cuerpo que tengo acá, que me sostiene estos huesos, es el cuerpo del Señor. El Señor me lo dio para que yo cuide, pero yo nunca entendía. Yo había destrozado mi cuerpo, había ensuciado como peor que el chancho, dice, se revuelca en el barro, se levanta, así. Así mi vida, hermanos. Peor que el puerco. Pero el Señor me hace entender en estos tiempos diciendo que tu cuerpo es para que tú cuides. Entonces, jovencita, joven, usted aprenda antes que cometa sus errores, de las equivocaciones, una jovencita de enamorarse, de entregarse, de ensuciarse, de tener un hijo, varoncito también, porque los varones también sufren. Al ser quizás muy jóvenes papás y no saben cómo van a salir adelante. ¿Sí? Entonces, en estos días, en estos tiempos, dice el Señor, me seréis testigo. Pero Señor, ¿yo a dónde te voy a ser testigo? ¿De qué voy a ser testigo? El Señor dice, me seréis testigo de lo que el Señor hará en mí. Bien, que yo descuidé mi cuerpo, no sabía que mi cuerpo era templo de Dios, no sabía nada, todo en la ignorancia de la carne, del ser humano. Pero el Señor, gracias al Señor, que por supuesto que son momentos dolorosos, hermanos, son dolorosos y tristes para vivir una vida desordenada, una vida sucia, una vida vacía, una vida sin amor. A veces los seres humanos decimos, oh, yo te amo. Pero ese amor humano no dura. El amor del hombre dice, yo te amo, te quiero conocer, entrégame todo tu... A ver, quiero saber hasta dónde tú me amas. Lo primero que hace es que te pide tu cuerpo. Mujercita, si tú das ese gusto al varón, ya sonaste, ya te ensuciaste. Porque dice el Señor en su palabra que nosotros debemos llegar vírgenes, ¿no?, al matrimonio. ¿Y qué pasa si uno antes ni siquiera de saber con quién voy a vivir, con quién voy a terminar mi vida, ya me ensucié, ya me deshonré, tanto sea varón o mujer? ¿Sí?
Es feo. Pero yo digo, gracias Señor. Dice en ese lapso que mi papá, no sé, yo le digo hasta los 7 años, 5 años, por ahí nomás me recuerdo de él. Dice que él era creyente. Pero no sé, bueno, qué va a ser. No sé qué le habrá pasado porque ha visto que a veces cuando uno conoce al Señor y el diablo también no duerme, el diablo también está ahí, como dice, como un león para devorarte, y que capaz que en ese lapso que él conoció al Señor y el diablo también se metió en su vida porque presentó otra mujer y él fue obediente al diablo, no a Dios, y se fue con esa mujer. Pero antes de que le sucediera eso, nosotros cuando hemos nacido, de los 8 que somos, a 4 de nosotros, él había entregado al Señor. También qué lindo, qué hermoso es cuando tú, mamá, papá, tienes un bebé, entrégalo al Señor. Y así como dice su palabra, el Señor guardará de esa criatura. Eso es lo que hizo mi papá, nos entregó. Y por eso yo estoy acá en este lugar. Porque Él no nos... Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué lindo que es, hermanos. Por eso le digo, desde el día que yo nací hasta este día, no les digo que fue todo color de rosas. Fue un calvario. Por equivocarme, por no saber, por no tener quien te guíe, quien te enseñe, quien te diga. Jovencitas, sean obedientes a sus papás. Aprendan a obedecer. Si les guían, le dicen vayan a la iglesia, vayan, obedezcan, aprendan las cosas de Dios, pongan por obra su palabra, para que un día también ustedes no sean manchadas, no sean quizás engañadas, no fallen, no fracasen. Bueno, solo Dios sabe cómo van a vivir, pero sean obedientes, dice. Yo doy gracias al Señor. Mi vida fue un calvario, hermanos. En ese lapso, hermanos, de que yo era niña, no sabía dónde estaba mi papá ni mi mamá, no me recuerdo, como le decía. Lo peor que me pasó, lo horrible que me pasó, hermanas, que es que un hermano mío abusó de mí cuando yo apenas tenía, no sé, 4 o 5 años. Y eso parece que fue la maldición en mi vida. Mamá, papá, no te descuides de tu hija. Guárdalo en oración. Hermanos, hay muchos quizás hermanos, vean a su hermanita como su sangre, no abusen. El diablo está, tengan temor de Dios, porque eso es lo más feo, lo más horrible que pasa. Dañas y lastimas para toda la vida. Es feo, es horrible. Por eso digo, no sé, Señor, para qué vine a este mundo, pero el Señor me sacó. Hace 2 años atrás que estoy libre de eso, porque el Señor me dijo que confesara eso, porque yo tenía mucho remordimiento, mucho dolor en mi corazón. Pero el Señor me hizo libre, hermanos. Me hizo libre y Él me ama.
De ahí me sacó, de ese mundo de desorden, de ese mundo de inmundicia, de ese mundo que no había sabido ni cuidar mi cuerpo. De ahí el Señor me sacó, hermanos. De ahí me sacó, me dio fuerza con mis hijos. Aunque yo decía muchas veces, estoy sola, no tengo quien me ayude, pero el Señor siempre estaba conmigo, hermanos. Él siempre me daba fuerza, me daba inteligencia, me daba siempre lo que yo necesitaba para que pueda sacar mis hijos adelante, hermanos. Mis hijos, yo digo, Señor, yo no hice nada, todo lo hiciste tú, Señor. Porque tú guardaste a mis hijos. Hay muchas mamás que lloran, que no saben qué hacer con un hijo que se mete en la bebida, con un hijo que se mete en la droga, con una hija que está perdida en el mundo. Pero yo doy gracias a Dios que mis hijos no han entrado en esa área, porque el Señor estaba cuidando. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la palabra dice que el Señor es Padre de los huérfanos y esposa de las viudas. ¿Sí? Yo doy gracias al Señor. Gracias, Señor, porque aunque no tengo un varón a mi lado, tú siempre has estado conmigo, porque así dice tu palabra, que tú me has estado guardando. Yo he tenido hijos. Digo, ninguna mujer loca en este mundo habrá que ha tenido tantos hijos. 9 hijos. Pero no los tiré a la basura. No los mandé a lustrar ni a vender diarios. No los saqué a qué hora de la noche. Gracias al Señor, hermanos, no practiqué el cigarrillo, no practiqué la droga, no practiqué la bebida, hermanos. Gracias al Señor porque Él me sostuvo, aunque me equivoqué, aunque fallé, aunque descuidé mi cuerpo, pero el Señor no permitió que me pasara todas esas cosas. En estos tiempos hay mamás que no saben qué hacer con un hijo, dicen, no sé qué hacer, buscan refugio, buscan contentamiento, buscan algo, pero se refugian en algo malo, como ser las bebidas, la droga. Al hijo agarran, lo llevan y lo tiran al tacho de basura, hermanos y hermanas. Pasan estos tiempos las mamás, las jovencitas que no saben qué hacer con un hijo. ¿Por qué? Porque están solas, porque todavía no han reconocido a su Creador, a su Padre, que Él solamente les dará la salida, porque no hay otro. Y yo siempre cuento y las hermanos me dicen, no se queje más, hermana, usted es una bendecida porque el Señor le dio los hijos. Es verdad, hermanos. Den un aplauso al Señor, porque el Señor es grande, porque el Señor es poderoso, porque el Señor es misericordioso. Gracias, Señor, porque tú has sostenido mis brazos para que no caiga. Tú me levantaste, Señor. Te alabo y bendigo tu nombre, porque tú eres Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, porque tú me has sostenido. Hermanos, yo por la casa que tengo, yo no trabajé, no dejé de comer, no me esforcé. El Señor me dio una casa, hermanos, porque mi marido cuando falleció había comprado la casa y quedó en deuda total, hermanos. Había pagado 2 meses y él falleció. Y gracias al Señor porque me salió la pensión. Me llevó 20 años para pagar la casa. Lo tengo la casa. Y a mis hijos también. El Señor hace todo, hermanos. Y yo a veces decía, ¿de qué puedo darle gracias a Dios? Si todo lo que viví, todo lo que pasé, todo lo que hasta este día estoy en la lucha, hermanos. Y un día el Señor me dijo, ¿no te estás equivocando?
¿Cómo que no te di nada? Te di la casa, te di la vida, te di los hijos. Y ahí dije, Señor, perdóname, porque muchas veces somos desagradecidos. El Señor ha hecho todo en mi vida, hermanos. Hasta este día no es nada bueno, nada color de rosas. El camino del Señor es pedregoso, el camino del Señor tiene estrechos, tiene espinas. El camino del Señor no es fácil, hermanos, pero tampoco es difícil. Si tú sabes oír la palabra del Señor, Él dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? ¿Cuántos creen que el Señor nunca les va a dejar? Que el Señor nunca les va a abandonar. Porque usted está apartado para el Señor de mucho más antes que usted entrara al vientre de su madre. Usted fue apartado, como yo también fuimos apartados para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, testificarás, ¿qué voy a testificar? ¿Cuál va a ser mi testimonio al mundo? De lo que el Señor ha hecho en mi vida. Me sacó del lodo cenagoso, me sacó del dolor, me sacó de la tristeza, me sacó de la enfermedad, me sacó de la muerte, hermanos. El Señor me sacó de la muerte. Doy gracias a mi Padre. Lo conocí hace 2 años recién que dije la primera palabra, Padre. Padre, tú estás conmigo, gracias te doy. ¿Por qué? Porque de todo lo que viví pasé como madre sola. Un día el enemigo me atormentó y mi mente me dijo, mira tu vida, no sirves, quítate la vida. Mira cómo estás, mira lo que has hecho, no mereces vivir, quítate la vida. Me envolvió mi mente. Yo en San Salvador vivo cerca de un río y ahí yo me hice un terreno grande con mis pequeños. Yo sembraba ahí flores, sembraba verduras, sembraba papas, habas, maíz. Ahí un día cuando estoy sentado bajo de un sauce, el enemigo se me presentó a acusarme, a condenarme, porque también estaba viviendo con la carga de mi hija enferma. Y ahí me envolvió en eso de decirme, tú no sirves, tú no vales, quítate la vida, ¿para qué vas a estar? Y yo estaba obediente al enemigo. Ya estaba mirando al sauce diciendo, ¿cómo iba a terminar mi vida? Iba a quitar la vida a 4 de mis hijos, los más pequeños. Así, lo voy a colgar, al último me voy a colgar yo, envuelta en la muerte. Decidida. Acá se termina todo, se acaban los problemas, los dolores, todo lo malo que he hecho se acaba. Mire, hermanos, si no sería por la mano poderosa del Señor, no estoy contando esta historia y no sé dónde estaría mi vida. Ahí en ese momento que el enemigo estaba ahí susurrando en mi oído, envolviéndome en sus decisiones, que no sirvo, que no valgo, mira esto, mira aquello, de la izquierda, ¿no? De acá. Y vino una voz más poderosa y más fuerte de aquí, de este oído derecho, y me dijo,
¿Por qué te quieres quitar la vida? La vida no es tuyo, yo te la di. Sigue adelante, yo estoy contigo. No hagas eso. Y se fue esa voz que me acusaba y me condenaba. Y me envolví en un llanto y un dolor y dije, Dios mío, ¿qué estoy pensando? Ahí el Señor se hizo real en mi vida. Ahí creo que Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Te puede hablar como una persona, te puede hablar en su palabra, te puede enviar por boca de otros, Dios te habla. Hermanas, hermanos, Dios es real, Dios existe, Dios hizo el cielo y la tierra, Dios formó al hombre, a la mujer, Dios dio el espíritu de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por Él estoy vivo, por Él existo y tengo que cumplir sus propósitos en Dios porque Él lo permitió. Gracias, Señor, por las luchas y las pruebas. Le digo, sigo. Porque desde el día que nosotros conocemos al Señor, te va a pasar miles y unas de cosas no agradables. Porque dice su palabra que estamos en un proceso. Estamos procesados. Porque el Señor, todo lo que nosotros somos como seres humanos, como carne, el Señor tiene que sacar lo que no le agrada. Tiene que llenar de su voluntad, de su santidad. Estamos en un proceso, hermana, hermano. No se sienta mal. Cobre ánimo en el Señor. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el que nos da las nuevas fuerzas cada día y cada mañana. Si usted se recuerda de Jesús, Jesús es el único. ¿Qué dice en San Juan 14:6? Dice, el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay más nadie para llegar al Padre, sino es Jesús. Porque Él dio su vida por nosotros. Él derramó su preciosa sangre. No hay virgen, no hay hombre santo en la tierra que diga que va a ser tu camino para llegar al Padre. No hay. Solo es Jesús de Nazaret, el precioso Jesús, quien derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, adolescentes, matrimonios, ancianos. Solo Jesús. Solo Él. No vaya por otro camino, no se equivoque, porque no hay. El enemigo va a venir, te va a decir, mira, a veces por buscar quizás la riqueza, al santito este, al santito aquello y a tantos santitos que te van a dar el dinero, la salida, la riqueza. Pero no, solo es Jesús. Jovencita, joven, madre soltera, papás, matrimonios. Solo es Jesús, más nadie. No hay otro en esta tierra, como dice su palabra.